Bien, mis estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la clase de aptitud verbal. Quien les habla es el profesor Saúl Carlos Mesa, responsable del tema del día de hoy, corrección idiomática y también del curso, aptitud verbal. Empezamos entonces a ver. El propósito para la clase del día de hoy es que usted identifique los principales prejuicios lingüísticos o vicios del lenguaje también. El contenido de la clase del día de hoy es, la definición de vicios del lenguaje, en todo caso, la clasificación de los vicios del lenguaje, barbarismos, monotonías, cacofonías, anfibologías, etcétera, etcétera. ¿Qué son vicios del lenguaje? Cuando yo voy a hablar de vicios del lenguaje, fundamentalmente, lo que tú tienes que entender, ¿qué lengua se habla acá? Vamos a contextualizarnos, ¿ya? Estamos hablando acá del Perú, ¿está bien? Del Perú, listo. Y tú sabes que en el Perú, por defecto, se habla la lengua, en el Perú, de acuerdo a la constitución política, tienen la categoría de idioma, el español, el quechua, el aymara y demás lenguas aborígenes. Pero en esta oportunidad solamente nos vamos a ocupar del español. Entonces, y tú sabes que el español fundamentalmente está regido a lo que manifiesta la RAE, la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, cualquier acto comunicativo que atenta contra las normas establecidas por la Real Academia Española de la Lengua le vamos a denominar vicios del lenguaje, o también conocido como vicios de dicción o vicios de construcción, o también conocido como prejuicios lingüísticos, o también conocido como el tema de corrección idiomática. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué son los prejuicios lingüísticos? Acá nos está faltando alguito, falta la diéresis. Ponerle A. Ahí está. ¿Qué son los prejuicios lingüísticos? Son todos aquellos errores que se comete o que atenta contra las normas establecidas por la Real Academia Española de la Lengua. En consecuencia, los vicios del lenguaje vamos a definir como el uso inadecuado del léxico. Es importante, el uso inadecuado del léxico o a la construcción incorrecta de frases y oraciones. Estos errores dificultan la interpretación de un mensaje, especialmente si es escrito, pues este no cuenta con apoyos no verbales o contextuales que ayuden a su comprensión. Son principales casos de vicios del lenguaje, por ejemplo, el barbarismo. Bien, acá dice, ¿no? Vamos a ir por acá, bien. Que no te vea la policía. Entonces, mira, vaya pensando y ahí, vaya observando. ¿Qué está mal acá, profesor? Esto, ¿no? Por ejemplo, también el uso de los extranjerismos también es un vicio del lenguaje. Los arcaísmos, por ejemplo. Los neologismos. El pleonasmo. La anfibología. ¿Bien? Listo. Vamos, rapidito. Barman. Otro drink. Vocablo o expresión de un idioma extranjero usado en el idioma del hablante. Ahorita yo te voy a explicar cuándo es, en todo caso, pues que una palabra extranjera está mal. No vamos a confundir con préstamos lingüísticos. Los arcaísmos. Acá. ¿Alguien ha visto mis anteojos?
un arcaísmo, ¿no? Los neologismos, puto modem, ahí está, ¿ve? Etcétera, etcétera. Bien, entonces cualquier detrimento que se cometa contra las normas que ha establecido la Real Academia Española de la Lengua, le vamos a denominar vicios del lenguaje o prejuicios lingüísticos. Empezamos. Los barbarismos. Fíjate que la palabra barbarismo viene de bárbaro. Y un poquito de historia, tú sabes que los bárbaros eran en todo caso pues aquellos pueblos que se caracterizaban fundamentalmente por el salvajismo. De manera que cualquier acto malo que se hacía, por ejemplo, se denominaba mira acá, bárbaro. Tú actuabas mal, bárbaro. Hablabas mal, barbarismo. No hables barbaridades. Pero ¿qué es un barbarismo? Cuando yo hablo de un barbarismo fundamentalmente es, ¿qué cosa, profesor? Es un error que se comete al pronunciar o al escribir. A ver. Esa parte. Es un error que se comete al pronunciar o escribir. Usted escribe mal, barbarismo. Pronuncia mal, barbarismo. Son casos de barbarismos, por ejemplo, el uso innecesario de palabras extranjeras, palabras con cambios en la acentuación o letras. Acentúas mal, barbarismo. Escribes mal, barbarismo. Bien, algunos casos, acá vamos a darte casos comunes de barbarismo. Por ejemplo, hay un barbarismo, por ejemplo, de aumento, ¿no? Cuando usted aumenta, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, no hay nadie. Señor, ¿por qué habla usted nadie? ¿Por qué le aumenta la S? Lo correcto sería nadie. Por ejemplo, hay casos de barbarismo por disminución. Vamos a disminuir, ¿no? El fratricida. Dicen, por ejemplo, no es fratricida, ¿por qué le has quitado la R? Lo correcto tendría que ser acá fratricida. Por ejemplo, hay de modificación, cuando usted modifica totalmente la palabra. Por ejemplo, cuando dice doldrá. No es doldrá, señor, es dolerá. Por ejemplo, hay barbarismo, por ejemplo, de escritura incorrecta. Cuando usted escribe mal. Un caso típico de exámenes de admisión es esto: la palabra exuberante. No es exuberante. ¿Por qué está mal? Porque está empleando usted H. Lo correcto sería sin H. Mucho cuidado con esta palabra, por favor. Siempre ha sido objeto de examen de admisión. O por ejemplo, hablemos de acentuación indebida. Por ejemplo, es típico esto, ¿no? La palabra examen. He visto a muchos que tildan la palabra examen. Recuerda que la palabra examen no se tilda porque es una palabra grave. Y recordando a tu profesor de lenguaje, las palabras graves se tildan cuando acaban en la consonante, cuando acaba en cualquier consonante excepto NS o vocal, y acaba en N. Por lo tanto, no debe tildarse. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos más ejemplitos. 21 no, señor. Miren, 21. Acá ve. 20. Ahí ve. Viceversa no, viceversa. El agua marina no, la agua marina, etcétera. Bien, vamos a ver algunos casos principales de barbarismo. A ver, hay un vulgarismo gráfico. Cuando yo hablo de un vulgarismo gráfico, es un error. Recuerda eso, por favor.
El vulgarismo gráfico es un error, pero que se comete ¿en qué, profesor? En escritura. En escritura. Ahí está. En escritura. Aquí está lo que está manifestando, ¿ve? Esto está mal, pues. Está mal. Lo correcto sería exuberante, pero sin H. O el vulgarismo prosódico, que es un error que se comete, pero en la pronunciación. Pronunciación. ¿Bien? En la pronunciación. Nadie es. No, nadie. ¿Ve? O por ejemplo, cuando dicen, no, el cocholate. No, no es cocholate, es chocolate. Otro caso puntual de barbarismo son los arcaísmos. ¿Qué cosas son los arcaísmos? Son palabras que ya están en desuso. Son palabras que anteriormente eran considerados como parte de nuestra lengua, pero que en la actualidad ya no están en nuestra lengua y tampoco se usa. Por ejemplo, la palabra agora. La palabra agora está mal. Lo correcto sería ahora. Los replanismos, que son voces o términos usados en el ámbito delincuencial, por ejemplo. Dabas, no. Zapato. Omicais, no. Camisa. Ñora, no. Señora. ¿Ve? Los neologismos son palabras que todavía no están dentro de la Real Academia Española, pero que algunas personas lo emplean por el simple hecho de querer sobresalir. Lenguólogo, no. ¿Por qué hablas lenguólogo? Si acá tenemos lingüista. ¿Bien? Y otro caso puntual y muy importante, típico también de exámenes de admisión, son los extranjerismos. A ver, ahorita te explico cada uno de ellos, ¿no? Acá tenemos más casos de barbarismo, ¿no? A ver, por ejemplo, no es diabetes, no. Lo correcto tendría que ser diabetes. Mayugar, no. Magullar. Aeropuerto, no. Aeropuerto. Doldrá, no. Dolerá. Inducción, no. Indujo. Haya, no. Haya. Chance, no. Oportunidad. Esto es un replanismo, por ejemplo, ¿eh? Show, no. Es un extranjerismo. Espectáculo. Polvadera, no. Polvareda. Listo. Agujero, no. Agujero. Etcétera, etcétera. ¿Bien? Vamos. El caso puntual de los extranjerismos. Hablemos, a ver. Recordando que, ojo, que las palabras extranjeras están bien. ¿Cuándo surge el error? Cuando usted hace la combinación. Y como decía el premio Nobel José Saramago, ¿por qué la gente emplea extranjerismos? ¿Por qué? De acuerdo a este premio Nobel dice, ¿no? Para que la gente asuma cierto estatus. O sea que por el hecho de hablar unas cuantas palabras extranjeras, es como que asume un cierto estatus social. Pero repito, las palabras extranjeras están bien. ¿Cuándo surge el error? Cuando usted hace la combinación. Por ejemplo, a ver, veamos. Los anglicismos. Voces provenientes del inglés. Lo que para la doctora Hildebrand, nuestra lingüista, sería el Spanglish. El español más el English. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Vamos al show. ¿Cuántos de ustedes no han hablado esto? Vamos al show. ¿Por qué habla show si acá tenemos su equivalente? Espectáculo. En el ring, no. Cuadrilátero. También staff, no. Equipo directivo. Foul, no. Falta, juego sucio. Miss, pase, no. Miss, no. Señorita. Mister, no. Señor. Teacher, no. Profesor. Estoy hot. ¿Cómo que estoy hot? ¿Por qué no hablas estoy caliente o estoy ardiente? ¿Ve? Voces provenientes del inglés se denomina anglicismos.
O por ejemplo los galicismos, voces provenientes del francés. Por ejemplo, fíjate que la palabra, por ejemplo acá, carnet es un galicismo. Carnet no. Cédula o en su defecto, esa palabra se ha castellanizado en carné. ¿Ah? Carné, eso sí. ¿Bien? Restaurante no. Restaurante. ¿Ve? Madame, pase por favor, no. ¿Por qué hablas madame? Si acá tenemos señora. ¿Ah? Los germanismos, voces provenientes del alemán. ¿Dónde vas, vecina? Me voy al kinder. Otros son más especiales. Me voy al kindergarten. ¿Por qué hablas kinder si acá tenemos jardín? El Kaiser no. El Kaiser es un germanismo, es un alemán. Lo correcto sería el emperador. Los italianismos, voces provenientes del italiano. Cuando dicen, no, quiero mi tutti frutti. Porque hablas tutti frutti, no puedes hablar con frutas mezcladas o frutas combinadas. La nona viene. La nona, no, la abuela. Los paparazzi, no, los fotógrafos. Por ejemplo, la palabra mozzarella significa queso. Y en nuestros supermercados tú sabes que hay una marca de queso que se llama mozzarella. Y la gente habla, ¿no? Por favor, señor, me da o ¿habrá queso mozzarella? Es que, como le decía a los estudiantes, hay gente que se aprovecha de nuestra ignorancia y manifiesta, ¿no? Déjame decirte que en nombres, lamentablemente, pues está tipificado que no hay error y se aprovecha, ¿no? A este grupo, a esta sociedad, les vamos a ver porque tienen gusto más por lo extranjero, ¿no? Entonces vamos a sacar nuestra marca de queso, mozzarella. Pero gramaticalmente pues está mal, ¿no? Queso. Y así hay mucho. Por ejemplo, hay Kinder las abejitas. Como es su nombre, su razón social está bien. Pues. No puede faltar también acá el quechuismo, ¿no? Lo que para Marta Hildebrand también es el famoso quechuañol. El quechua más el español. Acá no hay ninguno, pero cuando tú dices, por ejemplo, dame cancha. Otros son más catastróficos. El momento. Tendrá canchita, dice. Déjame decirte que en la gramática quechua no hay diminutivos. O sea, eso está muy mal. ¿Por qué hablas cancha o canchita? No puedes hablar en forma correcta maíz tostado. ¿Ve? Profesor, ¿son todos los extranjerismos? No, son los principales. Hay muchos más, pero cualquier palabra que se usa de una lengua extranjera, ¿cuándo surge en todo caso? Pues el error. Cuando en tu lengua usted tiene la palabra. Tiene la palabra. Existe. Solo que por efectos, como decía Saramago, por efectos de estatus, la gente utiliza las palabras de otras lenguas. Por ejemplo, la palabra karaoke es un lugar para cantar, ¿verdad? Eso también es un extranjerismo. ¿Está bien? Que también son casos de barbarismos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, en todo caso, empleando mal los términos. Hablemos de la monotonía. Cuando yo hablo de la monotonía, ¿qué es la monotonía? Es demostración de pobreza lexical. Mono, uno, tono, en todo caso, tonía de tono, un solo tono. ¿Por qué la gente habla así?
Porque no conoce más palabras, porque no conoce más términos. 3 casos de muletillas. No, perdón, 3 casos de monotonía. Uso de muletillas, uso de genéricos y uso de derivados. Uso de muletillas. Cuando usted repite constantemente una palabrita, ¿eh? También jugamos fútbol, también tenis, también. ¿Cómo es uso de genéricos? Cuando usted empieza a generalizar. Ella dijo algo, pero ¿qué cosa es algo? Precise, por favor. Y los usos de, en todo caso, por uso de derivados. Cuando usted emplea una palabra con sus derivados. El trabajador trabaja en su trabajo. O cuando yo digo el compositor compone una composición. Entonces, ¿cuántos casos de monotonía hay? 3. Por uso de muletillas, por uso de genéricos y por uso de derivados. ¿Y qué es la muletilla? Demostración de pobreza léxica. Hablemos de la cacofonía. Caco malo, fono sonido. Cuando yo hablo de la cacofonía, automáticamente estoy hablando de un mal sonido, de un sonido desagradable. Lo que te manifiesta es un sonido repetido o monótono, pero del tono, que se produce cuando se repiten las mismas letras o palabras. 3 casos de cacofonía: uso del artículo, uso de conjunción, repetición de un sonido. Uso del artículo. Aquí está la cacofonía. La hacha, la hacha, no, el hacha. Que en este caso, te explico, a ver, esta palabra el es masculino. Femenino. Y cuando profesor, él cumple el rol o la función femenina, cuando, a ver acá, él va a ser femenino cuando, a ver, repito acá, a ver, con negrito, ¿ya? Él va a ser femenino cuando, profesor, cuando, a ver, una determinada palabrita empieza con A, con H o sin H. Pero la condición, ¿cuál es? Que sean sílabas, a ver, que sean sílabas tónicas. Repito, cuando las palabras empiezan con A, empiezan, por favor, no te olvides esto, cuando las palabras empiezan con A, con H o sin H y son sílabas tónicas, automáticamente en estos casos esta palabra el o este artículo es un femenino. A ver acá, practiquemos. Yo digo, por ejemplo, la palabra agua. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En A. Por lo tanto, ¿cómo sería? El agua, profesor. Por lo tanto, este él es femenino. Por ejemplo, digo la palabra, a ver acá, hada. Hada. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En A. Por lo tanto, le corresponde él. Pero, repito, en estos casos, él es un femenino. Pero el joven me va a decir esto, profesor, pero cuando yo digo, por ejemplo, el halcón, profesor, igual pues está él, no, este él acá es masculino. ¿Por qué? Porque no cumple con la regla, ¿ve? El resto es fácil, Uso de conjunciones. Por ejemplo acá, ¿no? Por ejemplo. Bien, aguja y hilo, no, hilo. Repetición de un sonido. Cuando repites constantemente los sonidos. Dice, por ejemplo, ¿no? Conmigo que quemaba. ¿Cómo es eso? Yo quiero que tú me quieras como yo te quiero a ti. O si no, cuando yo digo, el loco del Colo-Colo colocó un gol. ¿Ve? O cuando yo digo, por ejemplo, 3 tristes tigres comen trigo de un solo trigal. O sea que las trabalenguas, por ejemplo, son casos de cacofonía.
Hablemos de la redundancia. Se le denomina redundancia o también denominado como pleonasmo. Como acá te señala, es la repetición innecesaria de palabras con la intención de reforzar el significado que se sobreentiende. A ver, vamos a sacar los casos de redundancia. La tala de árboles. ¿Por qué hablas tala de árboles? Porque obviamente que tala y es de árboles. Tu círculo redondo. Obviamente que un círculo es redondo. Cállate la boca, que el cose entonces se va a callar. Y escucha con tus oídos. ¿Qué estás hablando? Hermosa constelación de estrellas. La palabra constelación ya es un grupo de estrellas. Vi su sangre roja. Obviamente que la sangre es roja. No quise subir arriba. Ni modo vas a subir abajo. Ni bajar para arriba. Lo vimos ayer todos nosotros. Si es que yo digo, a ver acá, lo vimos ayer todos. Lo vimos, primera persona. Obviamente que son todos nosotros. Mis hijas mujeres son hermosas. Si son hijas, con todo respeto, son mujeres. Mi esposa está casada conmigo. Obviamente que tu esposa, si es tu esposa, es porque se ha casado contigo. Casos de redundancia. ¿Está bien? Hablemos de la anfibología. ¿Qué es, profesor, la anfibología? Cuando yo hablo de la anfibología, son construcciones que, mira acá, que se prestan a doble interpretación. Otro caso, profesor, cuando yo hablo de la anfibología, hablo del doble sentido, de la doble interpretación. Calcetines para caballeros de lana. No, ¿cómo va a haber caballeros de lana? Calcetines de lana para caballeros. Medias para señoras de cristal. No. Medias de cristal para señoras. Ventilador de bolsillo eléctrico. No. Ventilador eléctrico de bolsillo. Me voy a lavar. No, voy a lavarme. ¿Ve? Entonces mira. O cuando yo digo, por ejemplo, el perro de tu tío se perdió ayer en la feria. Ya está. ¿De quién estamos hablando? ¿Del animal? ¿O de mi tío? ¿Ve? Anfibología. Hablemos del solecismo. Como te dice acá bien claro, ¿qué es el solecismo, profesor? A ver, veamos. Es una deficiente construcción gramatical, principalmente con cuyo cambio de preposiciones, uso y colocación inadecuados de pronombres personales empleo. No he entendido nada, profesor. Cuando yo fundamentalmente hablo del solecismo, ¿qué es, profesor? El solecismo viene a ser la falta de concordancia. Por eso es que al solecismo también se le conoce como error en sintaxis. Muy bien. A ver, vamos antes del ejemplo acá con los principales casos. A ver, tenemos acá queísmo, dequeísmo, concordancia adjetival, concordancia verbal, preposiciones, gerundio y concordancia adverbial. Vamos a ver con cada uno de estos. Empezamos a ver. Bruno piensa que la sanción es conveniente. Yo te voy a enseñar acá una estrategia. En ambos casos, para queísmo y dequeísmo, busca la que. Nada más. Desde ahí para atrás y todo lo que está
A ver, le vas a reemplazar por un pronombre. ¿Cuál es, profesor? Eso. En ambos, ¿ah? Y luego lees. Bruno piensa de eso, no. Profesor, ¿cómo de eso? Está mal, pues, profesor. No puede ser de eso, pues, profesor. Bruno piensa eso. Me alegro que vuelvas pronto, no. Mira acá, me alegro eso, no. ¿Cómo sería acá? Me alegro de eso. ¿Ya está? Entonces, usted mismo, sácale la definición. A ver, ¿qué es, profesor, el dequeísmo? Es el uso innecesario de la preposición de. ¿Y qué es el queísmo, profesor? Es la ausencia de la preposición de. ¿Ya está? ¿Ve? Concordancia adjetival. Dice que el verbo y el adjetivo deben concordar en número, por ejemplo, ¿no? Y en género. La crayola y el compás están gastadas. Aquí está. ¿Cómo que gastadas? Si son dos, gastados. Concordancia verbal, dice. Alegría y Arguedas fue novelista. También debe haber concordancia. ¿Cómo que fue? Si son dos. Lo correcto sería fueron. Preposiciones. A ver. De acuerdo a, no. De acuerdo con. Mirarse al espejo, no. En el espejo. Porque sobre. En química sobre. En honor al maestro, no. Del maestro. Está en venta, no. Mira acá. Está de venta, no. Está en venta. Tiene suerte en todo, no. Es que no es sobre. Es para. Vino con el tren, no. En el tren. Porque si tú hablas con que han hecho competencia. Pastillas para la tos, no. Contra. Porque para es finalidad. Contra la tos. Bajo este punto de vista. Desde este punto de vista. Aficionado por el deporte. Aficionado al deporte. Máquina a vapor, no. De vapor. Zapatos de mujer, no. Zapatos para mujer. Tiras por siempre, no. Para siempre. Se aborrecen a muerte, no. De muerte. ¿Y qué es el gerundio? Recuerda que son gerundios cuando acaben ando, yendo. Nunca se utiliza para darle una función verbal. Envié una caja conteniendo regalos. No, está mal. ¿Cómo conteniendo? ¿Qué contiene? Envié una caja que contenía o contiene regalos. Concordancia adverbial. Delante mío hay espacio, no. Delante de mí hay espacio, ¿ve? O sea, deben concordar. O cuando yo digo, no, ella está media loca. No, si tú hablas media loca está mal, porque está diciendo usted que ella está mitad loca. ¿Y cómo sería? La corrección de ella está media loca, no, ella está medio loca. Concordancia adverbial. Pero recordando una vez más que cuando yo te hablo del solecismo, puntualmente te estoy hablando de qué, profesor? De un error en sintaxis. ¿Ya está? ¿Ve? Interesante, profesor. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí la clase, ¿no? ¿Cuáles son los principales vicios del lenguaje? Barbarismo, monotonía, cacofonía, anfibología y solecismo. Muy bien, chicos. Hasta acá llegó la clase del día de hoy. Conmigo será hasta la próxima clase. Chao, chicos. Nos vemos y estudien mucho.